bienvenido al estudio de la palabra en el día de hoy. Seguimos capítulo tras capítulo en el estudio y en escuchar cada día a Dios hablándonos con mensajes directos a nuestra vida. Estamos en el interesante historia de Esther. Para hoy el capítulo 3. Muy bien, ¿estás listo? Entonces demuéstralo dándole a esa manito diciendo me gusta. También, si no te has suscrito, por favor, busca la manera de suscribirte. Algunas personas, me he dado cuenta, por las estadísticas, están viendo y no se han suscrito. Mira, la suscripción ayuda para que este sistema de YouTube valore este esfuerzo y lo promueva para que otras personas puedan verlo. Por eso, cancela si lo estás viendo en WhatsApp, pide ayuda a alguien si no sabes hacerlo, para que puedas entrar allí al link, en las letras que aparecen en ese letrerito, entonces le das allí, vas al canal y te suscribes y activas la campanita. Gracias por hacerlo, gracias por tu apoyo, gracias por enviar los comentarios. En Esther capítulo 3 leemos, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Notemos que Amán era agageo, porque fue hijo de Agab, y Agab fue rey de los amalecitas. Por eso a los amalecitas se les llama agageo, es decir que Amán era un amalecita, un descendiente de Amalek. Y recordemos que en la historia los amalecitas fueron acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y la Biblia declara en Éxodo que eran enemigos de Dios mismo directamente, porque no aceptaron a Dios, la soberanía de Dios a través del pueblo de Israel. Y se cuenta en Éxodo capítulo 17 que cuando el pueblo de Dios salió de la libertad de Egipto y avanzó por el desierto, bajo el liderato de Moisés y Josué, los amalecitas atacaron sin razón, queriendo destruirlos. Y este ataque fue directo contra Dios. Y Dios levantó su ejército, Josué al frente, Moisés con su vara arriba, y mientras él mantenía esa vara arriba, prevaleció y finalmente la batalla fue del pueblo de Dios. Y Dios dice finalmente en este capítulo, ahora nunca más dejará de hacer guerra contra los amalecitas. Amigos, qué bendición eso que dice el versículo 4 de Éxodo 17, que la batalla fue contra Dios y que por lo tanto nunca cesaría esa guerra entre Dios y los amalecitas hasta que los destruyera. Amigos, qué bendición que caminemos con Dios y que Dios diga, mira, las batallas que tú tienes no son tuyas, son mías. Qué bueno es decir, mis batallas, mis peleas, mis enfrentamientos, mis luchas ya no son mías, las lleva mi Dios, porque yo se las entrego a Él. Vamos al versículo 3 al 6. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Porque él no se inclinaba ante Amán. Así lo hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Terrible esta decisión. Mardoqueo no se inclinaba porque él sabía que inclinarse ante Amán era un acto de adoración. Y él tenía claro que el único digno de la adoración era Dios. Amigos, amigas, ¿tenemos eso claro también? ¿Tienes claro que el único digno de adoración es nuestro Dios? Y a Él debemos adorarlo con espíritu, en espíritu y en verdad.
La arrogancia y orgullo de Amán lo llevaron a la ira y luego a hacerle una solicitud al rey. Él va ante el rey, malinforma a los judíos diciendo que eran un pueblo que estaban dentro del reino, que habían crecido tanto, que tenían sus propias leyes y que estaban contrarios al reino de Asuero. Entonces propone el exterminio y promete al rey 10,000 talentos de plata, que no iban a salir de su bolsillo, sino lo que quedaría después de matar a los judíos. El rey fue convencido y firmó con su anillo el decreto propuesto por Amán. Versículo 13 nos dice, y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, las cartas con el decreto del exterminio de los judíos, con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Qué interesante, amigos, aquí hay un detalle importante, interesante, y es que esa fecha es la misma fecha cuando el pueblo judío, el pueblo de Dios, salió de la esclavitud de Egipto. El primer mes, porque el mes 12º era el primer mes para los judíos. El mes 12º era para los otros reinos, como Babilonia, Siria, pero aquí el mes 12º equivale al primer mes de los judíos, cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Ahora nota que se está dando este decreto de exterminar a los judíos en el mismo mes y en el mismo día. En ese mismo mes y ese mismo día, Dios defendió a su pueblo del ataque de los amalecitas, cuando ya iban en camino por el desierto en la libertad. Ahora, nuevamente, en ese mismo día y ese mismo mes, hay un decreto de exterminio, de ataque. Hay un enfrentamiento, hay una guerra que se va a librar contra el pueblo de Dios. Así mismo pasó en la iglesia primitiva. El pueblo de Dios se ha visto siempre en peligro, se ha visto siempre atacado por poderes terrenales. En la iglesia primitiva, el imperio romano y la Roma papal atacó al cristianismo, atacó a los seguidores de Jesús, a los que ellos denominaron herejes, pero luego el Señor se manifestó y vino la reforma, el auge del evangelio. No nos extrañe que entonces haya persecución para el pueblo de Dios. Siempre ha sucedido, pero finalmente Dios trae la victoria a su pueblo. Y finalmente en el tiempo del fin, que ya estamos en él, Dios va a tener la victoria para todos sus seguidores. Pronto Jesús volverá en las nubes de los cielos y nos dará el reino, y los malos, los que están en contra, serán derrotados y destruidos por los siglos de los siglos. Versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue dada a conocer a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Los correos, ¿cuál día? El día del exterminio de los judíos allí en ese reino con Asuero. Los correos salieron con prontitud por mandato del rey, y el edicto fue publicado también en Susa, capital del reino. Y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Qué contraste, ¿verdad? Mientras el rey y Amán estaban festejando, celebrando, bebiendo, la ciudad, la gente estaba consternada ante esta orden de genocidio, porque ellos conocían a muchos judíos nobles, buena gente que vivían entre ellos y no lo podían creer. Qué contraste notamos aquí. Y esta es la historia humana, amigos y amigas, que se repite, donde las personas definimos lo que está bien o lo que está mal según nuestra conveniencia. Esta es nuestra historia humana, donde el egoísmo nos lleva a actuar según nuestra conveniencia, perjudicando a los demás. No nos importa el mal que viene para otros ante la acción que tomamos, porque nos está beneficiando a nosotros, pero a expensas del sufrimiento y de la pérdida y de tantas cosas negativas para otras personas. Es interesante lo que dice, que echaron suerte, versículo 7, y cayó en el mes 12º.
como ya dijimos, el primer mes, esa misma fecha. Ahora, en los siguientes capítulos veremos el desenlace de la liberación. Aprenderemos que Dios está al control de la historia. Amigos, amigas, el pueblo de Dios siempre ha pasado por situaciones de peligro, pero Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito también con todos nosotros. Dios obra a pesar del mal y muchas veces permite que el mal y la injusticia sucedan para finalmente mostrar su gloria. Yo no sé si en este momento eres víctima de alguna injusticia, si estás pasándola mal, pero recuerda que Dios está al control, y si te pones en sus manos y perseveras en las manos de Dios y no te desesperas, sino que espera en Jehová y déjalo que Él sea Dios, vas a ver la gloria, vas a ver el poder, vas a ver la liberación para tu vida, vas a ver la bendición. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es amor. Terminamos este capítulo invitándote para que escribas tus comentarios y también para que compartas con tus amigos, siendo un promotor del estudio de la Biblia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos de tu lado, a tu lado, de tu mano, Señor, caminar de tu mano a este mundo, aunque pasemos penas, tribulación, injusticias, sabemos que tienes un propósito. Señor, gracias porque lo cumplirás. Y en este día ayúdanos, bendice a mis amigos, amigas en sus necesidades. Si hay alguno enfermo, Señor, dales alivio. Permite que tu mano sea tocando ahora a esa persona, que le dé, Señor, el remedio ideal, adecuado para su sanidad, para su alivio. Si alguno está con problemas en su familia, tiene algún hijo, alguna hija que se ha ido o que no tiene una buena relación, dale, Señor, tu bendición y el llamado para la reconciliación de la familia, la unidad de los hogares. Si alguien está sin trabajo, Señor, dale la oportunidad de un empleo, de alguna actividad que le reporte los recursos para el sustento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te deseo un hermoso día.